¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que todo muy bien el día de hoy. Quería contarles algo de información en relación a otro de los grandes pesos pesados de la música que pudo haber formado parte de lo que fue la despedida de Black Sabbath en Birmingham de Back to the Beginning y que bueno, por una razón que en breve les voy a pasar a comentar, no estuvo participando del evento a pesar de haber sido invitado, ¿sí? Lo que no se aclara es si fue invitado a participar como músico o si fue invitado simplemente a asistir y a disfrutar del espectáculo, como fue el caso, por ejemplo, de una persona como Brian May, ¿sí? Que se lo vio ahí entre el público disfrutando del evento durante el transcurso del día 5 de julio. Y la persona de la que vamos a hablar el día de hoy es nada más y nada menos que Robert Plant, legendario vocalista de Led Zeppelin, que bueno, ha tenido muchísimos otros proyectos y que actualmente está por debutar discográficamente con una nueva banda llamada Saving Grace, que se les recomiendo. Es un rock con cositas de folk, un poquito más soft, ¿no? Que obviamente aquellos míticos sonidos a los cuales nos acostumbró en los 60s y 70s, pero vale la pena de igual modo. Les voy a contar un poco todo lo que hubo detrás de esta situación, no sin antes decirles que si les gusta el rock y el metal se pueden suscribir a este canal, me dan una mano gigantesca, no solo se suscriben, sino también lo hacen activando la campanita de notificaciones y dejando un pulgar arriba. Bueno, Tony Iommi fue quien se contactó originalmente con Robert Plant, no fue ni Tom Morello ni Sharon Osbourne, fue Tony Iommi, por supuesto por el pasado que une a estos músicos. Y Tony Iommi era muy cercano a Robert Plant y a John Bonham, por supuesto, por haber crecido en la escena de Midlands, ¿sí? Robert Plant, sin ir más lejos, es nacido en West Bromwich, que queda únicamente a 5 millas al noroeste de Birmingham, y en sus adolescencias, en sus tempranas edades, porque también recordemos que Zeppelin tiene muchos músicos londinenses, también como es el caso, sin ir más lejos, de Jimmy Page, ¿no? Guitarrista que, bueno, en Londres se forman los Yardbirds, técnicamente también después en Londres, Zeppelin es una banda de Londres, ¿no? Pero dos de sus músicos principales tuvieron su cuna en la escena de Midland, en la Midland Scene, y muy cerquita de lo que era Birmingham, ¿no? Entonces, por esa razón es que está el nexo entre estos dos músicos. Sin más lejos, John Bonham también fue padrino de bodas de Tony Iommi, ¿sí? Hace ya muchísimos años, pero bueno, obviamente esta persona hace tiempo que ya no está entre nosotros. Así que Tony Iommi se contactó con Robert Plant para invitarlo a Back to the Beginning, y la respuesta de Robert Plant fue bastante interesante porque también dejó entrever un poco sus intenciones como como músico hoy día, ¿no? ¿Sí? Recordemos que, bueno, tiene 76 años, ni más ni menos, el señor Plant, y a esta altura de su vida, bueno, imagino que ya tiene bastante claro qué es lo que quiere, ¿no? Esto lo dijo en entrevista con el medio Mojo, ¿sí? De cómo rechazó la invitación de Tony Iommi en su momento. Lo que le dijo fue lo siguiente: Tony, me encantaría ir al evento, pero no puedo, simplemente no puedo. No digo que prefiera estar con Peter Gabriel o con Youssou N'Dour, pero no sé nada de lo que pasa en ese mundo ahora mismo. No lo denuncio, no tengo nada en contra, es solo que encontré otros lugares muy ricos. Y acá uno, leyendo solamente este párrafo, podría pensar que dice que no sabe qué es lo que pasa en el mundo del metal o en el mundo del rock duro, ¿no? De este tipo de bandas que, tanto Robert Plant como Jimmy Page siempre fueron bastante reacios ante la palabra metal, nunca quisieron describir a Zeppelin como una banda de metal. Para mí no lo es una banda de hard rock, con psicodelia, con muchos otros, incluso con hasta rock progresivo en algunos discos. Pero en más de una oportunidad, sobre todo Jimmy Page, han hablado de que no se sienten identificados con este término, pero no hace referencia a esto Robert Plant, sino al contexto de este tipo de eventos, ¿no? Porque Plant también habló sobre su perspectiva actual de los conciertos y que, bueno, según este artículo también podría ser la razón por la cual decidió no asistir a Back to the Beginning, ¿no? Un espectáculo que tuvo 40.000 personas en el estadio, ¿sí? Del Aston Villa, y un montón de gente, por supuesto, a lo largo y a lo ancho del mundo viendo por streaming, ¿no? Lo que les comento que dijo Robert Plant fue lo siguiente: para mí, como he pasado de un Live Aid muy cuestionable al O2, a Obama, a la Casa Blanca y a todo eso, me sentí beatificado. Sentí la necesidad de hacer esto. Saving Grace necesitaba ascender en gloria, como diría Mavis Staples. Tenemos que tener mucho cuidado ahora para asegurarnos de que se mantenga más cerca de Bert Jansch que de Axl Rose.
Esto suena como un quilombo total, inentendible, pero esto que dice ahora a continuación Plant lo explica mejor. Los conciertos son lo suficientemente pequeños como para que si nadie quiere ir no sea el fin del mundo. Y así con esa actitud despreocupada, relajada, como se llame, en lugar de ir a un estadio de fútbol con viejos amigos. Ahí estaba, éramos libres, podíamos divertirnos. A lo que hace referencia a Robert Plant, ¿no? Porque él decide también hablar en este tono muy misterioso, muy enigmático, muy críptico en cuanto a sus fraseos, a sus palabras, es que con este proyecto que él está actualmente, con Saving Grace, él tiene una intención mucho más íntima en cuanto a los shows, por eso dice que si va un asistente más, un asistente menos, la verdad que no tiene mucho sentido. De hecho, él en la entrevista en inglés utiliza el término laissez-faire, sí, que es una expresión que quiere decir dejen hacer, dejen pasar, ¿no? Como libertad total de lo que pueda llegar a suceder. Si un tipo quiere ir, si no quiere ir, no hay ningún tipo de problema, ¿no? Dar el show en un contexto un poco más íntimo y no estar en este contexto más multitudinario de lo que podría llegar a ser o de lo que fue efectivamente el Back to the Beginning, ¿no es cierto? Que esto, bueno, abre un montón de otras puertas a intereses que podría llegar a tener Robert Plant. Hace ya muchísimo tiempo que hay gente especulando con una vuelta de Zeppelin, con Jason Bonham, ¿sí? Hijo de John Bonham, en lugar de, o por supuesto, el difunto y mítico baterista. Pero la verdad es que esto está bastante alejado de la realidad y no deja de ser un rumor, sí, que existe de que yo tengo uso de razón, prácticamente la de una posible vuelta de Led Zeppelin, que yo la verdad veo muy, pero muy complicado. De hecho, el único reencuentro oficial de los miembros de Led Zeppelin sobrevivientes fue el 10 de diciembre de 2007 en la O2 Arena, donde tocó efectivamente Jason Bonham, ¿no? Imagino que a ese evento fue al que hacía alusión y referencia el señor Robert Plant, ¿no? Así que bueno, esa es una de las perlitas que por ahí no tenían, de que quizás Robert Plant, digo, él podría llegar a haber estado presente ahí en el evento. Y también podría haber sido interesante la invitación de Jimmy Page, ¿no? Ha habido historias en el pasado de cómo estas bandas compartían a veces estudios, y una vuelta había llegado Jimmy Page al estudio donde Black Sabbath estaba grabando alrededor de la época de Sabbath Bloody Sabbath, y se habían puesto a tocar ahí arriba encima de unas pistas. Hubiera sido interesante también tenerlo. Y así rapidito al paso antes de cerrar el video, hace poquito habló también Joe Perry de Aerosmith, hablando de la posibilidad de que Aerosmith vuelva a salir de gira, que eso no va a pasar, pero lo que vimos del señor Steven Tyler en el Back to the Beginning con sus tremendas versiones de canciones fueron espectaculares. Yo realmente, obviamente un tour debe ser muy complicado para el señor Tyler, pero me encantaría poder volver en algún lugar del mundo a ver un show más de Aerosmith si este tipo sigue cantando como cantó ese día, mamita querida, el showzazo que vamos a tener. Ojalá también sea live streameado porque no creo que vaya a ser en Argentina. Pero bueno, Robert Plant pudo haber estado en el Back to the Beginning, no lo estuvo finalmente, pero bueno, ahí las cosas. ¿Qué opinan de la situación? ¿Les hubiese gustado verlo? ¿Qué tema podría haber cantado? Y bueno, no mucho más. Escuchen esta banda Saving Grace que está muy buena. Capaz que hasta comentemos el disco cuando salga ahora en septiembre. Abrazo para todos. Chau, chau.